El nacimiento de un guerrero. En las frías y desoladas praderas de Mongolia, nació Temujin, quien más tarde sería conocido como Genghis Khan, en un momento de extrema adversidad. Su padre, un jefe tribal, fue envenenado cuando Temujin era apenas un niño, dejando a su familia en la pobreza más absoluta. Abandonados por su propia tribu, su madre debió alimentar a sus hijos recolectando raíces y cazando pequeños animales, sembrando en el joven Temujin una determinación implacable de sobrevivir. La captura y la esclavitud. A los 9 años, Temujin fue capturado por una tribu rival y reducido a la esclavitud. Encadenado y humillado, soportó condiciones brutales que habrían quebrantado a cualquier otro. Sin embargo, en lugar de rendirse, utilizó cada momento de cautiverio para observar, aprender y forjar su voluntad de hierro, características que más tarde lo convertirían en el conquistador más temido de la historia. La venganza del hijo. Cuando unos merodeadores secuestraron a su esposa Borte, Temujin no solo la rescató, sino que desató una venganza tan feroz que se convirtió en una leyenda entre las tribus mongolas. Rastreó a los secuestradores, los persiguió sin descanso y masacró a todo su clan, demostrando que jamás permitiría que nadie lo ultrajara. La unificación de las tribus. En un mundo de rivalidades tribales constantes, Temujin logró algo impensable: unificar a las tribus mongolas que históricamente se habían odiado. No lo hizo mediante la tradicional fuerza bruta, sino mediante una estrategia brillante de alianzas, perdones estratégicos y promoción del mérito por encima del linaje. La batalla de la lealtad. En una ocasión, uno de sus mejores amigos lo traicionó. En lugar de ejecutarlo inmediatamente, Genghis Khan lo invitó a una cena, le dio la oportunidad de explicarse y luego le ofreció un cargo en su ejército. Esta táctica de convertir enemigos en aliados sería una de sus mayores innovaciones militares y políticas. El ejército revolucionario. Genghis Khan creó un ejército completamente diferente a los de su época. No basado en la nobleza o el linaje, sino en el mérito individual. Cualquier soldado podía ascender basándose únicamente en su valentía y habilidad, rompiendo siglos de tradiciones aristocráticas. La conquista de China. Su invasión de China no fue solo un ataque militar, sino una campaña meticulosamente planeada. Comprendiendo la complejidad política del imperio Jin, dividió a sus enemigos, utilizó espías y manipuló alianzas internas antes de lanzar sus mortíferas hordas de caballería. El diplomático despiadado. Contrario a la imagen de un bárbaro simple, Genghis Khan era un diplomático astuto. Enviaba embajadores con ofertas de alianza o rendición antes de cada conquista. Si los rechazaban, la destrucción era total; si aceptaban, podían mantener gran parte de su estructura administrativa. La tolerancia religiosa. En un mundo de fanatismos, Genghis Khan practicaba una sorprendente tolerancia religiosa. En su imperio, cualquier religión era bienvenida, con la única condición de que sus seguidores fueran leales al Gran Khan. La ruta de la seda reimaginada. No solo fue un conquistador, sino también un innovador económico. Transformó la ruta de la seda en un corredor comercial más seguro y eficiente que cualquiera en la historia, conectando Europa con Asia como nunca antes se había hecho. El Código Yasa. Creó un código legal llamado Yasa que era increíblemente avanzado para su época. Prohibía el robo dentro del ejército, establecía castigos proporcionales y promovía un sistema de justicia más equitativo que muchos reinos contemporáneos. La estrategia del terror. Genghis Khan utilizaba el terror psicológico como arma. Permitía que los rumores de su brutalidad se extendieran, haciendo que muchas ciudades se rindieran sin combatir, ahorrándole recursos y vidas de sus soldados. La innovación militar. Fue uno de los primeros líderes en usar la inteligencia como herramienta militar. Sus exploradores y espías recopilaban información detallada de los territorios antes de la invasión, permitiéndole planear campañas con precisión milimétrica. El padre estratega. A diferencia de muchos conquistadores, dedicó tiempo a educar a sus hijos no solo en la guerra, sino en gobierno, diplomacia e integración cultural,
preparándolos para administrar un imperio global. La batalla de Khalkha. Su ejército derrotó a los príncipes rusos en una batalla que demostró su superioridad táctica. No solo venció militarmente, sino que desarticuló completamente la estructura política de los principados rusos. El comunicador universal. Implementó un sistema de comunicación basado en postas y caballos que permitía transmitir información a través de miles de kilómetros en días, algo revolucionario para el siglo XIII. La conquista de Persia. Su invasión de Persia no fue solo militar, sino también una transformación cultural. Integró conocimientos persas en su administración, demostrando una capacidad de absorción cultural única. El líder sin alfabetización. A pesar de ser analfabeto, Genghis Khan comprendió la importancia del conocimiento. Reclutaba escribas, científicos y administradores de todos los territorios conquistados. La estrategia de la movilidad. Su ejército era increíblemente móvil. Cada soldado mongol podía cabalgar hasta 100 kilómetros diarios, llevar su propio equipo y suministros y reorganizarse rápidamente. El matrimonio político. Utilizaba matrimonios como herramienta diplomática. Sus hijos e hijas fueron casados estratégicamente para crear alianzas en todo el mundo conocido. La conquista de Khwarezmia. Su invasión del imperio Khwarezm comenzó después de que su embajador fuera asesinado, desatando una campaña de venganza que destruyó completamente este poderoso reino. El respeto por el conocimiento. A pesar de su reputación de destrucción, protegía bibliotecas, científicos y artistas en los territorios conquistados, integrándolos a su imperio. La batalla de los 1000 ingenios. En su conquista de ciudades amuralladas, utilizaba ingenieros de todos los territorios conquistados, creando máquinas de asedio revolucionarias. La transformación genética. Su legado genético es tan extenso que se estima que millones de personas actuales descienden directamente de él. El estratega económico. Estableció rutas comerciales seguras, impuestos uniformes y una moneda común en su imperio, sentando bases para el comercio global. La batalla de Indus. Su conquista de la región del Indo en la India demostró su capacidad de adaptar tácticas militares a terrenos completamente diferentes. El líder multicultural. Su imperio integraba personas de docenas de grupos étnicos y religiosos, algo extraordinario para su época. La muerte misteriosa. Las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo un misterio, alimentando leyendas sobre su posible inmortalidad. El legado transformador. Al momento de su muerte, había creado el imperio contiguo más grande de la historia, transformando completamente el mundo medieval y sentando las bases de la globalización.